Bueno, en este video vamos a ver una aplicación de la diagonalización de matrices simétricas en la rototraslación de cónicas, que sería la unidad 8 de la guía de trabajos prácticos de la materia. Entonces, bueno, veamos por ejemplo el ejercicio 5B de la unidad 8, ¿no? Del TP8, de trabajo práctico 8. ¿Qué decía? Sea la ecuación 5x cuadrado más 6xy más 5y cuadrado menos 8 igual 0. Y entonces nos preguntan qué curva representa, sea esta ecuación en R2, o sea, es una curva en el plano de R2. Entonces queremos saber qué curva representa. Si recordamos, cuando vimos cónicas, este término, que se llama producto cruzado o término rectangular, no estaba cuando nosotros analizábamos las cónicas según sus ecuaciones, que completábamos cuadrados, etcétera, las llevábamos a las ecuaciones canónicas, este término no estaba. Entonces acá vamos a tener que hacer algo para poder llegar a las cónicas que conocemos, pero que no tengan este término rectangular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En principio vamos a escribir en forma matricial esta ecuación, a ver qué quiere decir, ¿no? Forma matricial. Miren, yo lo voy a poner y después vamos a verificar que esto es así. Vamos a decir que esta ecuación va a ser lo mismo que decir la matriz fila x por y por una matriz que va a ser 5, que es el coeficiente de la primer variable de x al cuadrado, luego acá un 3 y acá otro 3. Estos 3 son cada uno la mitad del término rectangular. Y luego acá 5, que es el coeficiente del otro término cuadrático. Todo por xy igual este menos 8 lo mando del otro lado y me queda igual a 8. Verifiquemos que haciendo esto, efectivamente, volvemos al original, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a hacer x por 5 más y por 3, entonces nos va a quedar 5x más 3y, el primer elemento de esta fila, del hacer esta fila por la matriz, luego acá me queda 3x más 5y, y esto lo tengo que multiplicar por xy, igual a 8. Fíjense, digo, lo que estoy queriendo hacer es, saliendo de la ecuación matricial, llegar efectivamente a la otra para ver que son equivalentes. Bueno, entonces acá miren, este primer coeficiente, el primer elemento de esta matriz fila, 5x más 3y, lo multiplico por x, entonces el 5 me va a quedar con el x al cuadrado. En cambio el 3 me va a quedar con xy, ¿no? Entonces, a ver, lo hago. Me va a quedar 5x más 3y, todo por x. Luego vamos a hacer las distributivas. Y luego cuando haga el segundo elemento por y, por el segundo elemento de la matriz columna, el 3 va a ir acompañada al término rectangular, y en cambio el otro 5, que partía del lugar A22, digamos, si esto se llamara matriz A, va a ser con y al cuadrado, ¿no? Entonces, 5x más 3y por x más 3x más 5y por y, igual a 8. Y fíjense, efectivamente me queda acá, y acá me equivoqué, esto es un por x. Entonces esto queda 5x cuadrado más 3xy, que es lo mismo que ix, más 5y cuadrado
igual a 8. Entonces, fíjense que en realidad sumo los dos términos rectangulares y volví a lo original, ¿no? Más 6xy más 5y cuadrado igual a 8. Esto era para verificar que estaba bien. Entonces recordemos, a ver, en este caso, vamos a hacerlo más genérico. Si yo tuviera, a ver, ax cuadrado más bxy más c y cuadrado menos, más d igual a 0, entonces esto lo voy a llevar a la forma xy por, acá voy a poner a, el elemento a1, 1. Acá voy a poner la mitad del término rectangular y acá la otra mitad. Luego acá c, todo por xy, igual a el d pasado del otro lado, menos d. Esto va a ser como lo hagamos en genérico, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle a esto matriz A. Entonces, vamos a decir que en realidad lo que me quedó, si por ejemplo voy a decir que un vector B tiene coordenadas x, y, la ecuación cuadrática la voy a poder escribir como B traspuesta, porque es esto, pero en fila, por A por B igual a el elemento, en este caso, menos D. Y vamos a trabajarlo de esta manera, teniendo en cuenta que por construcción A es simétrica, porque así la construí. Siempre es simétrica, ¿no? Porque así la construí, porque puse en el elemento A1, 2, B sobre 2, y en el A2, 1 también B sobre 2. Entonces siempre me va a quedar así, A simétrica. Esto sería la forma genérica, ¿no? Bueno, el asunto es que recordamos ahora que todas las matrices simétricas, si A es tal que A traspuesta es igual a A, quería decir simétrica, eso significaba que entonces existía una matriz P ortogonal, y esto quería decir que la traspuesta era igual a la inversa, ese tipo de matrices que tienen el video también en el aula virtual, esas matrices ortogonales, de manera tal que, ¿no? Si yo tengo una matriz simétrica, existe esta P, tal que a esta A la puedo escribir como P por diagonal de A por P traspuesta. Es decir, las matrices simétricas siempre son diagonalizables y son diagonalizables a través de una matriz ortogonal. Fíjense que acá, voy a grabar, que acá lo que podría hacer es, si yo premultiplico por P traspuesta ambos miembros, ¿qué me queda? P traspuesta por A es igual a P traspuesta por P por diagonal de A por P traspuesta. Pero como dijimos que en estas matrices P traspuesta es igual a la inversa, esto es la matriz identidad. Es decir, que esto me terminó quedando P traspuesta por A igual, ¿no? P traspuesta por A igual a diagonal de A por P traspuesta. Y ahora voy a posmultiplicar esta expresión, ¿no? Esta expresión la voy a postmultiplicar por P, es decir, voy a multiplicar por P ambos miembros. ¿De qué me va a quedar? P traspuesta por A por P es igual a diagonal de A por P traspuesta por P. Pero como P es una matriz ortogonal que la traspuesta es igual a la inversa, esto me queda la identidad. Y entonces acá llegué a la conclusión que P es la matriz diagonal, la diagonal de A, ¿no? Donde están los autovalores.
¿Mm? Bueno, esto va a ser seguro porque vamos a recordar que siempre vamos a poder expresar la forma cuadrática esta expresión que es un polinomio de segundo grado en dos variables, pero que tiene un término rectangular o un producto cruzado, lo podemos expresar de esta manera, con esta matriz A, que siempre es simétrica, entonces siempre a través de la matriz ortogonal que diagonaliza, ¿no? Esta es una matriz P que diagonaliza a la matriz A, porque se puede expresar así. ¿Esto qué quiere decir? Que la matriz A está diagonalizada. Muy bien. Bueno, entonces ahora volvamos a la ecuación nuestra. La ecuación era 5x cuadrado, 5x cuadrado, más 6xy, más 5y cuadrado, igual a 8. Y entonces la habíamos escrito como xy, que esto era b traspuesta, por la matriz A, que era 5, 3, 3, 5, ¿no? Vamos a llamarle matriz A, por xy, esto es B, igual a 8. Es decir, me quedó B traspuesta por A por B igual a 8. Pero yo voy a hacer un cambio de variables, que luego vamos a pensar qué es ese cambio de variables. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar un vector B', tal que B sea igual a P por B'. ¿Qué será este B'? Vamos a hacer este cambio de variables. ¿Por qué voy a hacer este cambio de variables? Porque fíjense que si yo tengo que B es P por B', B traspuesta, será B' traspuesta por P traspuesta, ¿no? Recuerdan que cuando uno transpone un producto se intercambia el orden. Entonces, si con estas dos expresiones, ¿eh? Donde dice B en esta formulita, reemplazo por P por B', y donde dice B traspuesta, reemplazo por B' traspuesta por P traspuesta, lo que me va a quedar, lo vamos a expresar. Lo que me va a quedar va a ser B' traspuesta por P traspuesta por A, y ahora donde dice B pongo P por B' igual a 8. Fíjense que, ¿qué es lo que me quedó? ¿Qué es lo que me quedó? Este P traspuesta por A por P es lo que habíamos dicho que es la matriz diagonal. Es decir, lo que me quedó es B' traspuesta por matriz diagonal de A por B' igual a 8. Es decir, fíjense que la matriz diagonal es una matriz donde tiene los autovalores en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. Entonces, al poder expresar la misma expresión en otra variable de manera tal que ya no tengo los términos b sobre 2, se me está desapareciendo ese producto cruzado. Ahora lo vamos a ver exactamente. Pero bueno, si nosotros estamos diciendo que hicimos un cambio de variable, tendríamos que poder expresar ese cambio de variable, qué significa, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a considerar, ¿no? La matriz P, como es una matriz que diagonaliza a la matriz A, sabemos que en sus columnas están los autovectores, ¿no? Recordamos que B1, B2 era una base de autovectores. ¿No? Quiero analizar, porque fíjense que yo lo que hice es hacer el cambio de variables,
B', inventé un B', pero ese B' lo miro diciendo que mi viejo B, que era XY, es igual a P por B', entonces quiero saber qué quiere decir ese B'. Y bueno, está relacionada con P, por eso vamos por acá. Entonces digo, bueno, a ver, la matriz P tiene por columnas a los vectores de una base de autovectores. Que yo puedo decir que en realidad lo que tiene acá son las coordenadas de B1 en base canónica, en la base canónica de R2, porque ustedes recuerdan que los vectores en la base canónica de R2 son los mismos vectores, ¿no? Entonces acá tiene eso. Y acá la otra columna lo mismo. Las coordenadas, esto parece una obviedad, porque estoy diciendo lo mismo, ¿no? Las coordenadas de B2. Pero esto me sirve para decir que en realidad la matriz P es una matriz de cambio de base, es de cambio de base. ¿Qué quiere decir? Que era una matriz que toma vectores en la base B, cambio de base de la base B, que era esta, ahora vamos a ver, cambio de base de B a canónica. Fíjense que si yo quería construir, ¿no? ¿Cuál era la matriz de cambio de base? Que toma en base B y devuelve en canónica. Era una matriz cuyas coordenadas, la primer columna era el primer vector de la base B, que es B1, sus coordenadas en canónica, y la segunda columna, el segundo vector de la base B, sus coordenadas en canónica, es decir, es justamente lo que definí como matriz P. O sea que la matriz P es una matriz de cambio de base. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo digo, AB son las coordenadas X, Y, que son las coordenadas en canónica. Coordenadas de B en base canónica. Muy bien. En cambio, B', canónica. En cambio, B', que le vamos a poner como X', Y', son las coordenadas del mismo vector, pero en la base B. Coordenadas del mismo B en base B, ¿no? Porque, a ver, fijémonos, bueno, en base B. Porque fijémonos, si yo digo que B es igual a la matriz P, que no es otra cosa que toma en B y devuelve en E, ¿no? Por B', si esta es la matriz que toma en base B y devuelve en canónica, esta no es otra cosa que las coordenadas de B en base B. Y esto no es otra cosa que las coordenadas de B en base canónica. Pasa que las coordenadas de B en canónica coinciden consigo mismas, con el vector. En cambio acá digo, bueno, este B' es como el mismo vector, pero escrito en otro sistema de referencia. ¿Qué sistema de referencia? Aquel que tiene como vectores en la base los canónicos. A ver, pensemos geométricamente qué quiere decir. Por ejemplo, este sea el eje X, esto el eje Y. Entonces, vamos a ponerlo bien. Perdón, este es el X, me parece que lo dije al revés, este es el Y. Entonces, si yo tuviera un vector B, a ver, vamos a pensar un vector B por acá, no sé. Entonces, nosotros sabemos, a esto le llamamos X. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir el vector, este es el vector 1, 0. Entonces, esta coordenada X por el 1, 0 me da todo este gran vector. Y esto de acá es Y, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo sé que el vector 0, 1, 0, 1 por Y me da todo este. Entonces yo sumo X por 1, 0 más Y por 0, 1 y me da eso.
Pero si yo ahora tuviera otra base, en vez de poner la base 1, 0, 0, 1, o sea, x en 1, 0, más y en 0, 1, tomara otra base, por ejemplo, una base que el vector B1 sea este, y el vector B2, voy a tener que tachar, vamos a sacar este valorcito de acá, ¿no? Dije que este es el vector B1. Y el vector B2 es ortogonal a L, eso lo recordamos porque, por ahí más cortitos, lo recordamos porque al ser la matriz ortogonal, los autovectores asociados a autovalores distintos son ortogonales. Entonces, si esto es B1 y esto es B2, yo podría decir, a ver, voy a pensar como que este B1 me va a dar el eje X'. Y este era B1, esto va a ser B2. Me va a dar el eje Y'. Esto es B2, me equivoqué. Este es B1, este es B2. Entonces, esto me da el eje X'. Y esto me indica el eje Y'. Entonces, este mismo B lo tengo que descomponer de manera tal que yo diga X' por B1 más Y' por B2, ¿no? Porque B1 tiene norma 1, porque recordamos que en las matrices ortogonales las columnas son ortogonales y tienen norma 1. Quiere decir que este es el versor, el vector de norma 1, y este es el otro. Entonces, X' por B1 más Y' por B2 me da el mismo vector B. Entonces, ¿qué quiere decir X', Y'? Que son las coordenadas de los vectores, pero ya no en las bases X, Y, sino en otra base, que ¿quiénes son los ejes? Bueno, tienen la dirección de estos autovectores ortogonales y de norma 1 de la matriz A. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a graficar. Entonces, recordemos que yo llegué a que hacía un cambio de variables de manera tal que B era P por B', para decir que B' no era otra cosa que las coordenadas en base de autovectores de estos mismos vectores B, y llegué a esta expresión. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Volvamos al ejemplo. Teníamos la ecuación era X, Y, la matriz A que era 5, 3, 3, 5 por X, Y igual a 8, o sea, lo tengo en términos de B. Pero esta matriz A le voy a buscar los autovalores y los autovectores, porque los autovalores van a ser los que estén en la diagonal, que los necesito, y los autovectores van a ser los vectores B1 y B2 que me van a dar la dirección, ¿no? Bueno, esto, confíen en mí, que un autovalor es 8 y un autovector asociado es el 1, 1, ustedes verifiquen que esto es así, yo los voy a dividir por su norma, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y el otro autovalor es 2, y el autovector asociado, o sea, son infinitos, por supuesto, pero voy a poner 1 de norma 1 que esté asociado, porque es este y todos sus múltiplos. Bueno, entonces ahí tengo los autovalores y los autovectores. Es decir, que digo que la matriz diagonal de A es la matriz 8, 0, 0, 2, y la matriz P tiene estos dos vectores. B1 es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Muy bien. Entonces, haciendo este cambio de variables, diciendo que X, Y, que son las coordenadas en canónicas, son la matriz P por X', Y', cuando esto lo ponía en la ecuación,
lo ponía en la ecuación, llegaba a la conclusión de que x' y' por la matriz diagonal, es decir, 8, 0, 0, 2 por x' y', me quedaba 8, ¿no? Recordemos acá que diagonal de A es lo mismo que P traspuesta por A por P, ¿no? Entonces por eso pude hacer esto. Muy bien. Y entonces esto, haciendo las cuentas matriciales, me va a quedar 8x' cuadrado más 2y' cuadrado igual a 8. Ya no tengo más términos rectangulares. Bueno, y entonces me doy cuenta que lo que me quedó es una elipse. Entonces digo, fenómeno, voy a dividir todo por 8, me va a quedar x' cuadrado sobre 8 octavos, o sea, 1 más y' cuadrado sobre 4 igual a 1. Es decir, es una elipse, pero ya no en los ejes X, Y, sino en unos ejes rotados, de ahí lo de rototraslación. Después van a ver que hay también a veces llego a una expresión en X' y' que tiene términos lineales. Y entonces esos términos lineales, como hacíamos en las cónicas, significaban que había que completar cuadrado y porque obtenía una traslación de los ejes, ¿no? El centro de la elipse ya no era el 0, 0, sino que era HK, recuerden, de cónicas, de ahí lo de rototraslación. Pero por ahora este ejercicio va a ser solo rotación. Pero bueno, vamos a graficar eso. A ver, si yo tengo eje X, eje Y, ¿no? Esto es X, esto es Y. Entonces tengo que graficar X' y', sabiendo que tienen la dirección de las columnas de la matriz P, que son los autovectores. Entonces voy a primero ubicar el vector B1, el vector B2, lo vamos a poner en azul como hice antes. El vector B1 es 1 sobre raíz de 2, ¿no? Vamos a suponer que acá está el 1, entonces 1 sobre raíz de 2 es 0,7 más o menos por acá, y bueno, acá también 1 sobre raíz de 2. Quiere decir que más o menos este vector, a ver, lo voy a poner con más o menos, este vector es el vector B1. Este vector B1 me va a dar la dirección del eje X, del eje X', quiere decir que el eje X' va a tener esta dirección y este sentido. Esto va a ser el eje X'. Y luego voy a poner el otro vector, que era el vector menos 1 sobre raíz de 2. Ustedes fíjense, menos 1, a ver, vamos a mirar así ustedes se pueden fijar. El otro era menos 1 sobre raíz de 2, coordenada X, 1 sobre raíz de 2. Entonces, menos 1 sobre raíz de 2 será más o menos por acá, 1 sobre raíz de 2 por acá. Bueno, más o menos. Este es el vector B2, ¿no? Fíjense que como esperábamos, es ortogonal a B1. Este es el vector B2. Y es el que me va a dar la dirección del eje Y', dirección y sentido, ¿no? Ahí y ahí. Y entonces este es el eje Y'. Muy bien. Entonces ahora yo voy a graficar esta ecuación que tengo acá, que es la ecuación de una elipse que todos conocemos, pero no la voy a hacer en los ejes X, Y, sino en los X' y', sabiendo que acá está el número, el valor 1, porque acá B1 mide 1, y acá está el 1. Esto me da la escala también de los nuevos ejes. Entonces, X' cuadrado sobre 1 pasa por acá, la vamos a marcar en rojo, pasa por acá, ¿no? Cuando Y vale 0, X' vale 1 y menos 1, por ejemplo, menos 1 es por acá. Y
cuando x' vale 0 y' vale 2, o sea, si esto es el 1, será esto, y menos 2 será por acá. Y entonces vamos a poner esos números. Esto es el 2 del nuevo eje, este es menos 2, esto es 1, esto es menos 1, ¿no? Y bueno, y entonces ahí grafico la elipse, que no me va a quedar muy bien, pero ustedes sabrán entender como si esto fuera una elipse. ¿Se entendió? Digo, fíjense que no tenemos que aprender nuevas cónicas, son las mismas que antes, pero en otros ejes. ¿Cómo conseguimos los ejes? Los conseguimos haciendo un cambio de variable. ¿Qué variable? XY, P por X' y prima. P, ¿quién es? La matriz cuyas columnas son los autovectores. Y entonces, en la nueva variable, al haber reemplazado donde dice XY, poner P por X' y prima, donde dice XY traspuesta, ¿no? Porque está en fila, lo que pongo acá es, como habíamos visto antes, es X' y prima traspuesta por P traspuesta. Y este P traspuesta por la matriz A por P no es otra cosa que la matriz diagonal, que tiene los autovalores, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, que es el ejercicio también, ¿no? De la práctica, pero lo vamos a hacer ya como directamente. Es el ejercicio 5A de la guía 3 de trabajos prácticos, 5A. Y dice lo mismo, que grafiquemos el conjunto de puntos que cumplen esta ecuación. 4xy, ¿cuánto es esto? Directamente, menos 4 igual a 0. Esto en R2, ¿no? Porque nosotros ya vimos que una sola ecuación en R3 sería una superficie. Bueno, acá yo para ustedes se queden tranquilos, lo puedo reescribir diciendo que en realidad el coeficiente cuadrático de y vale 0, ¿no? Para no quedarme, no preocuparme, el menos 4 lo paso para allá. Y entonces esto lo escribo como xy por, a ver, acá el 3, el elemento de x cuadrado. En la parte A1, 2 y A2, 1, que son iguales para construir una matriz simétrica, es la mitad de ese 4, es decir, 2, 2. Y acá el coeficiente de y cuadrado. Esto por xy igual a 4. Hacemos un cambio de variable y decimos que xy sea igual a la matriz P que diagonaliza A por x' y prima. Entonces, como quiero hacer esto, voy a buscar quién es P. Para eso tengo que buscar autovalores y autovectores de la matriz A. 3, 2, 2, 0. Bueno, ustedes hagan las cuentas, pero créanme, espero no equivocarme, que un autovalor es el 4, cuyo autovector asociado ya normalizado, uno de sus autovectores asociados, ya con norma 1 es 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Ustedes buscan los autovectores, les da 2, 1, y luego lo dividen por su norma, porque en la matriz P tiene que ser, recordemos que P es tal que P traspuesta tiene que ser igual a P a la menos 1, si no todo lo que estoy diciendo se cae, es decir, no sirve, si no se cumple esto. Y para que se cumpla, que la matriz P es una matriz ortogonal, es decir, que la traspuesta es igual a la inversa, las columnas de P deben ser ortogonales, que me van a salir naturalmente cuando busque B2, B2 va a salir naturalmente ortogonal a este, pero además de norma 1, por eso las tengo que normalizar. Bueno, muy bien, ese es lambda 1, lambda 2, ustedes después hagan las cuentas, pero por ahora créanme que es menos 1. Y el autovector asociado va a ser
menos 1 sobre raíz de 5, el que voy a considerar, porque hay infinitos, ¿no? Pero yo quiero de los infinitos, que van a ser todos múltiplos de este 1, que tenga norma 1. Muy bien, dado esto, yo sé que siendo la matriz P 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5, menos 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, y la matriz diagonal, la matriz 4, 0, 0, menos 1, entonces sé que diagonal de A es P traspuesta por A por P. Y entonces cuando yo haga esta sustitución, en esta ecuación voy a llevar a la forma X' y prima la matriz diagonal 4, 0, 0 menos 1 por X' y prima igual a 4. Y esto haciendo cuentas me va a llevar a 4X' cuadrado menos 1 y prima cuadrado igual a 4. Y esto ya me estoy dando cuenta que es una hipérbola, ¿no? Voy a dividir todo por 4 para tener la hipérbola en su forma canónica, X' cuadrado sobre 4 sobre 4, que es 1, menos y' cuadrado sobre 4, igual a 1. Y entonces no tengo más que graficar esta hipérbola, pero en ejes rotados. Entonces vamos a hacer el gráfico. ¿Qué ejes? Y los ejes que me van a dar los autovectores B1 y B2, justamente. Acá esto es X, esto es Y, pero voy a ver cuáles eran los ejes. Eran 2, 1, o sea, 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. Yo voy a inventar una escala y voy a decir, bueno, esto es 2 sobre raíz de 5, es decir, como que cada cuadradito es 1 sobre raíz de 5. Y en total yo estoy poniendo la escala sobre X, ¿no? Y este cuadradito acá es 1 sobre raíz de 5. Entonces, yo sé que el vector B va a ser el vector este, ¿no? Este es el vector B1, que es el que me va a dar B1. La dirección del eje 1, que ya la pongo. O sea que la dirección del eje X', perdón. Aquí. Lo quiero poner más largo posible. Muy bien. Y el otro era menos 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. Es decir, menos 1 sobre raíz de 5, voy a suponer que este valor es menos 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, entonces el vector B2, voy a borrar esto porque si no, no se va a ver esta palabrita que está acá. Entonces, el vector B2 va a ser de aquí a aquí, ¿no? Este sería el vector B2. Muy bien. Le voy a poner el nombre, vector B2, y ese vector B2 es el que me da la dirección del eje Y'. No le había puesto el nombre a X', pero ahora se lo ponemos. Muy bien. Entonces, esto era X', me lo dio B1, esto era Y', y entonces en estos ejes tengo que graficar esta ecuación, ¿no? Vamos a continuar esta para... vamos a ver, no sé, capaz que no me hace falta. Bueno, a ver, tengo que decir, si Y' vale 0, X vale 1. Quiere decir que se corta acá, ¿no? Porque B1 valía 1. Esto es lo que me da la escala, 1. X' vale 1 y vale menos 1, más o menos por acá.
pasa por acá. Y si x' vale 0, y' no hay punto, o sea, no existe y', porque me quedaría un y' cuadrado igual a menos 4, cosa que no puede ser. Entonces ya sé que es una hipérbola que no corta al eje y', quiere decir que tiene eje focal x, y para graficarlo lo que hacíamos era marcar un rectángulo con los denominadores, la raíz cuadrada, es decir, acá 2, pongo, si este es un 1, si esto es 1, bueno, por acá es 2, y bueno, más o menos, si esto fuera menos 1, esto es menos 2, y con esto, ¿se acuerdan? Trazábamos un rectángulo paralelo a los ejes, porque entonces las asíntotas de ese rectángulo, que las voy a hacer con verde para no confundir todo, las asíntotas de ese rectángulo me iban a ayudar, a ver dónde lo tengo el verde acá, me iban a ayudar a graficarlo, ¿no? Esta es una asíntota, la vamos a continuar para el otro lado. Y la otra asíntota mucho no se ve, pero sería esta. No está muy bueno el dibujo, pero la cuestión es que entonces tocaba acá, y lo voy a graficar ahí con qué color, rosado. Tocaba acá y se hacía asintótica ahí, y asintótica acá. Y toca acá, bueno, es lo mismo que ustedes vieron, pero tienen que como doblar la hoja para poder pensar ahora en estos ejes torcidos. ¿Y vieron qué sencillo es? Bueno, tienen que hacer ustedes ahora el ejercicio 5D, también lo vamos a, aunque sea plantear, el 5D, porque en el 5D, además de una rotación, hay una traslación, pero se los voy a dejar planteado, 5D. El 5D era 9x cuadrado más, no, menos 24xy más 16y cuadrado más 1, más y, perdón, igual a 1. Y acá lo que tengo es que tengo una parte, que es la parte que teníamos antes, la parte cuadrática, pero además tengo parte lineal. La independiente la mando para el otro lado. Pero entonces, ¿cómo vamos a expresar esta expresión de manera matricial? Lo vamos a hacer así. La parte cuadrática la vamos a dejar tal cual lo hacíamos antes. XY por 9, acá sería menos 12, menos 24 dividido 2, acá el otro menos 12, acá 16, XY, y acá voy a expresar a la parte lineal haciendo una matriz fila que tenga como primer elemento el coeficiente de x lineal, que en este caso es un 0 porque no está, pero si hubiera ido 8x más 3y, acá hubiera ido el 8 y el 3. Acá está 0 y 1, y esta xy, igual a 1. Verifiquen que esta expresión matricial es exactamente lo mismo que la expresión que le dieron acá, ¿no? Toda entera. Y entonces, bueno, hacemos lo mismo, decimos que xy es igual a p por x' y prima, P es la matriz que diagonaliza A, ¿no? P es tal que, bueno, P traspuesta es igual a P a la menos 1, y esto no le puse nombre, es la matriz A. Tal que entonces yo sé que la matriz diagonal de A la pongo como P traspuesta por A por P, ¿no? Esta A es la que corresponde a 9 menos 12, 16, ¿no? Es la que se corresponde, vamos a sacar esto que ensucia, es la que se corresponde con la parte cuadrática, idéntico que antes. Pero entonces ahora, cuando yo haga la sustitución, fíjense, donde dice xy,
es lo mismo que este vector B, pero traspuesto. Entonces me va a quedar esto, pero traspuesto, que es cambiado el orden. X', estoy haciendo todo de vuelta, ¿no? P traspuesta por esta matriz, 9 menos 12 menos 12, 16, por XY, pero donde dice XY pongo P por X' y' más este 0, 1, ¿no? Voy a la parte lineal, y donde dice XY pongo P por X' y' igual a 1. Bueno, ¿qué sucedió? Esta parte de acá, este P traspuesta por esta matriz por P, es la matriz diagonal, ¿no? Que va a tener lambda 1, 0, 0, lambda 2, digamos. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué les va a quedar? X' y' por lambda 1, 0, 0, lambda 2 por X' y' más, acá van a hacer una cuenta, les va a quedar una matriz. Esta es una matriz de una fila, 2 columnas. Esta es una de 2 por 2. Entonces les va a quedar una de 1 por 2. Una fila, 2 columnas. Que podríamos llamar matriz E. No sé, vamos a llamarle A, B acá. Este 0, 1 por P, les va a quedar una matriz que podríamos llamarle AB, ¿no? Que es lo que estoy poniendo acá. Por X' y' igual a 1. ¿Se entiende? Esta cuenta, esta, la hacen como cuentita, la hacen ustedes y se va a llamar AB. Pero entonces, una vez que tenga todas estas cuentas, esta parte cuadrática me queda lambda 1 por X' cuadrado más lambda 2 por Y' cuadrado más A por X' más B por Y' igual a 1. Y entonces llegué a una cónica, pero ahora sí con términos lineales. Entonces tengo que hacer lo que hacíamos antes, que es completar cuadrados, etcétera, etcétera. Fíjense que si lambda 1, si el signo de lambda 1 es igual al signo de lambda 2, como nos pasó al principio, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Elipse, que puede ser sin los términos lineales o con los términos lineales, elipse o alguna degeneración, como hacíamos siempre, alguna degeneración, que podía ser que no exista, que se acuerdan las degeneraciones de las elipses, que no exista lugar geométrico, o o que sea un punto. Luego, si el signo de lambda 1 es distinto al signo de lambda 2, entonces tipo hipérbola. Si alguno de los dos, si lambda 1 o lambda 2 es igual a 0, vamos a poner vale 0, entonces, vale 0, entonces puede ser una parábola o alguna de sus degeneraciones, que podrían ser dos rectas, parábola, ¿no? Si alguno de los dos vale 0, porque si alguno de los dos vale 0, un término cuadrático solo tengo, y después tengo el otro término lineal, bueno, igual que en las parábolas. Es decir, esto para tener una idea más o menos, a través de los signos y los valores de los autovalores, cómo va a quedar la cónica. Bueno, espero que les haya servido, que hayan entendido, y nos vemos en el próximo video. Voy a dejar de presentar, dejar de compartir para dejar de grabar.